Quizás te pasó esto. Te entusiasmas con una idea. Arrancás algo nuevo, te anotas en un curso, empezás a ordenar un proyecto y los primeros días estás a full, motivada, con energía, con ganas. Sentís que ahora sí, ahora es el momento. Pero después pasa algo. La intensidad baja y aparece el cansancio, surgen otras prioridades. Y eso que empezaste con tantas ganas queda ahí, no necesariamente abandonado, pero tampoco sostenido, queda en pausa. Hola, soy Maffer Blasetti y esto es Tiempo de Detox. En el episodio anterior hablamos de excusas, ¿no? De esas historias que nos contamos cuando ya sabemos que queremos hacer algo, pero nos frenamos por algún motivo, ¿no? Y hoy quiero hablar de otra situación que aparece muchísimo y que veo un montón. Y no es que no empezás, empezás. Tenés ideas, te entusiasma un proyecto, arrancás algo nuevo, te anotás en un curso, empezás a darle forma, ¿no?, a este proyecto que tenés en vista y decís, ahora sí, voy a dedicarle tiempo a esto. Y al principio todo fluye. Te organizás, investigás, te motivás, sentís que ahora sí, pero después pasa algo. Baja la intensidad, aparece el cansancio y surgen otras prioridades, ¿no? Entonces, lo que empezaste queda ahí, ¿sí? Queda en pausa, ¿no? ¿Y qué pasa? Después al ratito, al poco tiempo, o no tan poco tiempo, depende del caso, te aparece otra idea. Entonces decís, también podría hacer esto, o podría lanzar aquello. Y si pruebo con esto u otro, o tal cosa, y otra vez el ciclo vuelve a empezar. ¿Qué pasa con esto? Empezar tiene algo muy seductor. Empezar es emocionante. Todo es nuevo, todo es posible, todavía no hay errores, no hay cansancio, no hay frustración. Empezar te da una sensación muy fuerte de movimiento, ¿no? Sentís que estás haciendo algo, que estás cambiando cosas, que estás avanzando, y eso está bien, está genial. Pero la cuestión no es solo empezar. La cosa se complica, en la mayoría de los casos, cuando empezar se vuelve un patrón y sostener nunca llega. Cuando hay muchos comienzos, o sea, tenés 80 ventanas abiertas, pero muy pocos, o te diría ninguno en alguno de los casos, procesos largos. Y esa es la parte que a muchos les cuesta o que no quieren atravesar, ¿no? Porque la verdad que es algo que pasa en cualquier proyecto, es natural, ¿no? Que después del entusiasmo inicial aparezca una etapa que es menos o mucho menos atractiva, que es la etapa donde ya no hay tanta novedad, ¿no? Donde lo que te queda es repetir, volver, ajustar, avanzar un poco, a veces sentir que no pasa nada. Es la etapa donde el proyecto ya no se siente tan emocionante, se siente un proceso, ¿sí? Y muchas veces ahí es donde la gente abandona. No porque lo que empezó no sirva, sino porque ya no se siente tan lindo como al principio. Pero te digo algo, cualquier cosa que realmente se construye pasa por esa etapa. Siempre. Y acá entra en juego la trampa de la motivación. Porque vivimos en una cultura muy obsesionada con la motivación, ¿no? Con las ganas, con la energía, con el entusiasmo. Y la motivación está buenísima, pero tiene un problema. Dura poco. Aparece fuerte al principio y después baja. ¿Sí? Y si tu avance depende únicamente de estar motivada, vas a empezar muchas cosas, pero sostenerlas va a ser mucho más difícil. Esto no quiere decir que estés un tiempo largo motivada o quizá estés motivada todo el tiempo. O sea, hay personas y situaciones para todos los gustos, pero no es lo habitual, ¿no? Esa motivación o ese enamoramiento inicial con el proyecto, ¿no? ¿Y qué pasa con sostener?
sostener algo no depende tanto de cómo te sentís, ¿no? Si estás motivada o no. Depende de otra cosa. Depende del compromiso, ¿no? Compromiso con vos misma, compromiso con el proyecto. Y justamente el compromiso no significa estar motivada todo el tiempo. Significa algo mucho más simple y complicado a la vez, ¿no? Para muchas personas. Significa volver a retomar eso, ¿no? Cuando el entusiasmo baja o cuando el día no fue perfecto. Volver cuando aparece la tentación de empezar algo nuevo. Compromiso es decir, esto es importante para mí, entonces voy a seguir. Aunque sea con un paso chiquito, ¿sí? No hace falta pasos gigantes, ¿sí? Pero si realmente es importante para vos, si ya apostaste todo a eso, si ya pasaste por la etapa de no empujarlo, ¿no? Sino que sea algo que realmente querés, tenés que comprometerte, ¿sí? Y ese compromiso, por supuesto, ¿qué incluye ese compromiso? La constancia y la disciplina de seguir incluso cuando no hay ganas, ¿sí? No como una exigencia, sino como una forma de cuidar eso que elegiste. Y acá viene otra cosa con lo que hay que tener cuidado, que es el sobrecompromiso, o sea que ya te vas para el otro lado, porque pasa eso, ¿no? A veces creemos que estamos comprometidas, pero en realidad estamos sobrecomprometidas, porque en nuestra cabeza queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces vos pensás que estás comprometida con eso, con todo, entonces, ¿qué haces? Anunciás proyectos, te anotás en cosas, en cursos, etcétera, prometés lanzamientos, por ejemplo, voy a lanzar este curso, voy a empezar este programa, voy a armar este proyecto nuevo, y lo decís con entusiasmo, de verdad, ¿no? Porque realmente estás comprometida con eso. Y lo contás, ¿no? Como decía, incluso hasta lo anunciás, digamos, al mundo. Pero después llega el momento de hacerlo y no llegás. O sea, te das cuenta que no llegás, no porque no querés, sino porque te das cuenta que te metiste en tantas cosas al mismo tiempo que la realidad no te permite seguir, ni siquiera con una de esas cosas, a veces. Entonces acá aparece algo que es muy incómodo, ¿no? Que es esa sensación de haber quedado mal, de haber prometido algo que después no pudiste sostener. Y muchas veces, como te decía antes, no es falta de compromiso, sino es exceso de compromiso. Entonces te fuiste para el otro lado. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo sostenés realmente algo? Bueno, por supuesto que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay algunas claves que te pueden ayudar. La primera es elegir menos, porque muchas veces no sostenemos porque queremos hacer demasiado, como decía recién, ¿no? Ideas nuevas, proyectos nuevos, cursos nuevos, todo te parece interesante, ¿no? Entonces, ahí es como te decía recién, decís, voy a lanzar un curso, pero al mismo tiempo también querés armar, no sé, por ejemplo, una membresía y después empezar otro proyecto nuevo. Entonces tu energía se divide, pensás en un montón de cosas, pero ninguna termina de avanzar. Entonces, cuando elegís menos, pasa algo muy distinto. Decís, este mes o esta semana, depende cómo te organices, me voy a enfocar en una sola cosa. Por ejemplo, lanzar ese curso. Y todo lo demás queda en pausa o haces lo mínimo para el resto, ¿sí? Entonces, elegir menos no es resignar, sino es darle espacio a algo para que realmente crezca. Si no, no terminás haciendo nada. O sea, todo queda en la idealización, ¿no? Decir, qué lindo esto, qué bien me voy a sentir cuando termine, no sé, también de escribir el libro, ¿no? Bueno, y nunca llega. La segunda clave es bajar la intensidad, porque a veces, ¿qué pasa? Abandonamos porque empezamos demasiado fuerte, ¿no? Queremos cambiar todo de golpe, ¿no? Entonces, querés lanzar una membresía y el primer día ya pensás en la plataforma, las clases, los materiales, las estrategias de venta, las redes, todo al mismo tiempo. Y eso te abruma tanto que no sabes por dónde empezar, ¿no? En cambio, cuando bajas la intensidad, el proceso se vuelve mucho más sostenible. Por ejemplo, hoy definís la idea, otro día pensás el contenido, otro día, no sé, grabás algo chiquito, paso a paso. Entonces, la constancia
casi siempre le gana a la intensidad. Y la tercera clave es separar las ganas de la acción. Porque hay días donde todo fluye, ¿no? Tenés ideas, energía, motivación, pero hay días donde no. Quizá no tenés tantas ganas, ¿sí? Pero sostener un proyecto, como te vengo hablando desde que empecé, muchas veces significa hacer un pequeño paso, dar un pequeño paso, mejor dicho, incluso esos días en el que no tenés tantas ganas o no estás motivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás ese día no tenés ganas de trabajar en tu curso, pero igual abrís el documento donde tenés todo. Si es que lo tenés en el Drive, por ejemplo. Si lo tenés en un cuaderno, bueno, abrís el cuaderno, ¿no? Es lo mismo. No tenés ganas de trabajar mucho, pero escribís 10 minutos, o revisás una idea, o avanzás en algo chiquito. No es algo que es espectacular, pero es lo que mantiene el proceso vivo. Porque cuando dejas de depender de las ganas exclusivamente, ahí es donde empezás a construir algo mucho más sólido, ¿no? Y acá es donde yo decía hoy que entra esto de la constancia y de la disciplina, ¿no? El hacer las cosas aunque no tengas ganas, porque si realmente querés ir por eso, un esfuerzo tenés que hacer, si no, mágicamente las cosas no se hacen. Y algo importante que es que sostener tampoco significa empujar algo que claramente ya sabes que no es para vos, ¿no? Porque, como hablamos también en otros episodios, hay proyectos que cumplen un ciclo o que quizá nunca digamos, los pusiste en práctica porque quedó en una idea, ¿no? Porque puede pasar que empezás algo, lo probás, lo explorás y en el camino te das cuenta de que en realidad no era por ahí. Y también está bien soltar eso. Es parte del proceso, ¿no? Pero es muy distinto soltar algo conscientemente que abandonar siempre en el mismo punto del camino. O sea, volver siempre, está siempre en la rueda del hámster. Y acá les cuento algo, ¿no? Al comenzar el año yo tenía 4 proyectos que puse en mi mapa Slow, ¿sí? Y este fin de semana decidí soltar uno, ¿sí? Por varias razones, era un proyecto que había otras personas involucradas, por varias razones, porque ahí me di cuenta que no me entusiasmaba del todo, iba a tener que poner un montón de energía que realmente en este momento no tengo ganas de poder, y bueno, ya está, lo solté y el año que viene veré si lo retomo. Pero entonces, es fundamental eso, ¿no? Darse cuenta cuando uno suelta algo porque realmente no lo quiere empujar o cuando se dio cuenta que no es por ahí y otra cosa que sea, digamos, la regla y no la excepción, esto de estar siempre idea en la etapa de la idea nada más, ¿no? Entonces, lo clave acá es mirar el patrón. Si el patrón se repite muchas veces, o sea, empezar, entusiasmarse, dejar, empezar, entusiasmarse, dejar, quizá lo mejor acá es hacer una pausa y preguntarte algo. ¿Qué me está pasando realmente? ¿Me estoy sobrecargando de cosas? ¿Estoy siempre buscando la emoción de lo nuevo? ¿Me cuesta atravesar la parte menos brillante del proceso? ¿Quiero quedar bien anunciando cosas para que vean que soy una persona importante? No sé, bueno, las preguntas que se quieran hacer cada una, ¿no? Justamente acá lo que entra es el autoconocimiento, ¿no? Porque que es clave para todo, ¿no? Porque cuando empezás a observar tus propios patrones, dejas de pensar que solo te falta motivación y empezás a entender qué te pasa realmente. Y desde ese lugar es mucho más fácil cambiar algo, ¿sí? Como dije antes, empezar está bien, justamente es necesario, ¿no? De hecho, pero empezar no es lo que cambia las cosas. Lo que realmente cambia las cosas es seguir cuando el entusiasmo inicial ya pasó. Es sostener cuando ya no es novedad. Es volver cuando el proceso se vuelve cotidiano. Ahí es donde se construyen los resultados. No en el momento del entusiasmo, sino en la constancia de volver. Una y otra vez. Bueno, y si sentís que te cuesta sostener lo que empezás, en modo calma on, mi espacio de mentoría 1 a 1,
trabajamos exactamente eso. Cómo pasar de la idea a la acción, al proceso, ¿no? Cómo dejar de saltar de entusiasmo en entusiasmo. Y cómo sostener lo que elegiste sin vivir en modo exigencia ni agotamiento. O sea, con menos intensidad y más constancia. Gracias, como siempre, por llegar hasta acá. Y si este episodio te resonó, compartilo. Y te dejo una pregunta para que pienses. ¿Qué es eso que empezaste, pero todavía no estás logrando sostener? Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.